We have seen the perspective of the humble Hemos visto la perspectiva del humilde is to be oriented to the grace of God. ser orientada a la gracia de Dios, To realize all that I have, dándonos cuenta que todo que all tenemos, that I am, todo que sé, all that I ever will be, todo que voy a hacer en el futuro, has been by the grace of God. ha sido por la gracia de Dios. I didn't deserve salvation, No merezco la salvación, nor do I live the Christian life on my own merits. ni vivo la vida cristiana en mis propios méritos. It is all by grace, Todo es por gracia, through faith por medio de la fe in Jesus Christ. en Jesucristo. Not only for justification, No solamente para la but for justificación, sino sanctification. también para la for santificación y glorification. para la glorificación. We saw, secondly, the prayer of the humble. Segundo, vimos la oración del humilde. Is, Lord, teach me your way. Señor, enséñame tus caminos. By praying this, Cuando oramos esto, we are admitting we are not Estamos- wise in ourselves, estamos admitiendo que no somos sabios en nosotros and that we mismos need the Lord y que necesitamos al Señor to direct our para steps. dirigir nuestros caminos. And God teaches us through Y His Word. Dios nos enseña por medio de su And palabra. thus we must approach the Y Word por of God eso with a humble attitude. necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con una Not to actitud humilde, impose our thinking on the Bible, no para imponer nuestros pensamientos en la but to Biblia, draw from the sino Bible para extraer de la Biblia God's way of thinking. la manera de Dios, los pensamientos de Dios. We now consider the practice of the humble. Después, ahora vamos a considerar la práctica de los humildes. You might be saying to yourself, Puede que usted diga, I like this concept of humility. a mí me gusta mucho este concepto de humildad. In fact, I think I'm pretty humble. De hecho, yo pienso que soy muy humilde. But how does humility manifest itself practically Pero ¿cómo es que la humildad se manifieste in your prácticamente daily life? en nuestras vidas cotidianas? Let me mention several things today. Déjame mencionar varias cosas hoy. Practicar la humildad incluye dependencia diaria del Señor. Dependencia diaria del Señor. This is true not only for salvation, Esto es verdad no solamente para la but salvación, it's true for the Christian sino life. es verdad para la vida cristiana. 2 Corinthians 3 tells us, 2 Corintios 3, 5 y 6 dice así. Segunda de Corintios 3, 5 a 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. the Christian life revolves around what you are thinking. La vida cristiana gira alrededor de lo que estamos pensando. A humble attitude Una actitud humilde admits that I am not sufficient of myself. puede admitir que no soy suficiente To think anything is being from myself. para pensar que algo algo de nosotros mismos. In contrast, Y el contraste, my sufficiency sino que comes nuestra from God. competencia proviene de Dios. We must see both sides of this verse. Necesitamos ver los dos lados de este versículo. That I can't, Yo no puedo, but the Lord can. sino que el Señor puede. And that He is the one Y el Señor es quien, who can make me an able minister of the new el cual así Testament. mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. It's God who must direct you. Es Dios quien necesita God who dirigirnos. must enable you. Dios necesita darnos el poder. And when you have an Y attitude cuando nosotros tenemos una that says, actitud I que can't dice, do this, yo no puedo hacerlo, I need you, yo Lord, te necesito, Señor, to do it for me, para hacerlo por mí, to do it in me, hacerlo en mí, to do it through me. hacerlo a través de mí. God likes that attitude. A Dios le gusta mucho esta For you actitud. see, you live the Porque Christian life vivimos la vida cristiana by faith. por fe. 2 Corinthians 5:7. 2 Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. How do we walk? ¿Cómo andamos? By faith, Por fe, not by sight. no por vista. And faith depends on another, Y la fe depende en otra persona, not ourselves, no en nosotros mismos, but on God's word sino en la palabra de Dios and on the Lord. y en el Señor.
when we are proud, Cuando nosotros somos orgullosos, we are self-sufficient. tenemos nuestra autosuficiencia. When reality is we're not sufficient of ourselves. Pero la realidad es que no somos suficientes. When we think we are self-sufficient, Cuando pensamos que somos suficientes o tenemos this esta blinds us autosuficiencia, esta nos from ciega seeing our need of the grace of de God. ver la necesidad que tenemos por la gracia de Dios. So how do you live the Christian Entonces, life? ¿cómo es que vivimos la vida cristiana? Galatians 2 and verse 20 tells us, Gálatas 2:20 nos dice, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. the basis of the Christian life la base de la vida cristiana is the work of Jesus es Christ la obra de Jesucristo and our position in Him. y nuestra posición en Él. So we see we've been crucified with Christ. Entonces, vemos que hemos sido crucificados con Cristo. But where does the power of the Christian life come from? Pero, ¿dónde recibimos el poder de la vida cristiana? Not from us, No de but nosotros it's mismos, Christ who lives in us. sino es Cristo que vive en nosotros. So that life we now live in this human body, Entonces, la vida que ahora vivimos en este cuerpo humano, how do we live? ¿cómo vivimos? By faith. Por medio de la fe. In who? ¿En quién? The Son of God. En el Hijo de Dios. And what motivates us to do this? ¿Y qué es que nos motiva a hacer esto? He loved me, El cual me amó and He gave y Himself. se entregó a sí mismo por mí. Because of the love of God, Por el amor de Dios the work of Jesus y la Christ, obra de Jesucristo, our position in Him, nuestra posición en Él and now His power that lives in us, y ahora el poder que mora dentro de nosotros, we are to live day by day, hemos de vivir día por día, step by step, paso tras paso, moment by moment, momento por momento, in dependence upon en the una Lord. dependencia en el Señor. Now this does not mean Esto no significa we are always conscious of the que Lord, siempre somos conscientes del Señor, but it means that we go through our life pero significa que pasamos por nuestra vida turning in dependence upon the Lord. presentándonos en una dependencia As we go through our day. el Señor a la medida que pasamos por nuestro día Having fellowship with Him. con comunión con Él. When you are functioning independent of the Lord, Cuando estamos funcionando independientemente when you're del relying Señor, upon cuando yourself, nos estamos apoyando en nosotros mismos, you are operating out of pride. estamos operando en orgullo. You are walking according to the O flesh. caminando según o conforme a la carne. So when it comes to our daily practice, Entonces, cuando tiene que ver con nuestra práctica you can diariamente, either be humble o podemos ser humildes or be humble. o ser humillados. A second way that the practice of the humble manifests itself La segunda manera que la humildad se manifieste is through an attitude of submission to Es- the Lord. a través de una actitud de sumisión al Señor. We read about this in Romans 6 Leemos de esto en Romanos 6, in light of our position in Christ, a la luz de nuestra posición en Cristo. about practical sanctification. Esta habla de la santificación práctica. Romanos 6, 11 a 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. The first command El primer in the mandamiento book of Romans en el libro de Romanos regarding the Christian en life cuanto a la vida cristiana is to consider. es considerar.
This is in the present tense. Este está en el tiempo presente. To have an ongoing mindset Tener una manera de pensar continuo that believes the truth que cree la verdad about our position in Christ. en cuanto a nuestra posición en Cristo. That we are dead to the sin Que nature. somos muertos a la naturaleza pecaminosa And we are alive to y God vivos hacia Dios in Christ en Jesus, Cristo Jesús, who is our Lord. Señor nuestro. See, the Bible does not teach lordship salvation, Porque la Biblia no enseña la salvación por el señorío de Cristo. of submitting to Him as Lord to be saved. Que para ser salvos necesitamos someternos a Él como Señor. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? The answer is not to submit to Christ as Lord. La respuesta no es someterse al Señor como Acts al 16:31 Cristo como says, el Señor. Hechos 16:31 dice, Believe creer on the Lord Jesus en el Christ, Señor Jesucristo and you will be y saved. serás salvo. So we're saved by faith Entonces, in Him. somos salvos por fe en Él. We're placed into union with Christ. Somos colocados en unión con Cristo, Co-crucified, co-crucificados, co-buried, co-sepultados, co-risen. A co-resucitados. new creation in Christ. Una creación nueva en Cristo. We have now died to the sin nature. Hemos muerto a la naturaleza We are no pecaminosa. longer Ya under its authority. no somos bajo su autoridad. And we're now alive to Y ahora God somos vivos hacia Dios in Jesus Christ, en Jesucristo, who is our Lord. quien es nuestro Señor. You don't make Him Lord. No lo hacemos al Señor, He is Lord. Él es el Señor. You don't submit to Him as Lord to be No saved. nos sometemos a Él como Señor para ser salvo, But you learn to yield to Him as Lord Pero in living the Christian life. aprendemos cómo rendirnos a Él como Señor para vivir. Now the sin nature is still there. Ahora, todavía tenemos la your naturaleza body. pecaminosa en nuestros cuerpos. And it still wants to Y reign as a king todavía quiere reinar como un rey and direct your life. y quiere dirigir a nuestras vidas. But now there's victory available. Pero, sin embargo, ahora tenemos una victoria disponible a nosotros. So number one, Entonces, número uno, consider yourself dead to sin and alive to consideraos God in Christ muertos Jesus al our Lord. pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Number two, Número dos, say no to your sin nature. que debemos decir no a nuestra naturaleza pecaminosa. And instead, number three, Y en vez, número tres, present yourself to God. sino presentaos vosotros mismos a Dios. To present means Presentarse to significa make yourself at God's disposal, a ponernos a la disposición a Dios, to yield to Him, a rendirnos a Él, and say, Lord, diciendo, Señor, here I am aquí estoy to serve you. a servirte. Why? ¿Por qué? Because I'm alive from the Porque dead. estoy vivo de entre los muertos. And Lord, here is my mouth, Y Señor, aquí está mi my boca, eyes, aquí están mis ojos, my hands, aquí están mis manos, my members, aquí están mis miembros, to use a as usar instruments como instrumentos for what is right. para lo correcto, For la your justicia, glory. para su gloria. Now, this Presentaos, is in the aorist tense, está en el tiempo aoristo, but it does not mean pero no significa a once and for all action. una vez por todo, una acción una vez por todo, But it does mean sino lo que significa that this is to be a high priority. es que esta es una prioridad muy principal Every day. cada día. Humility manifests itself La humildad se manifiesta by dependence on the en Lord una dependencia diaria and del an Señor attitude that y submits to una the actitud Lord de sumisión al Señor to do His will. para hacer su voluntad. We see this reinforced in Romans Vemos 12, 1 and esto 2. reforzado en Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We see once again an appeal made
Vemos otra vez que Él present está your apelando que presentemos nuestros cuerpos. This is the same concept we saw in Romans 6:13. Este es el mismo concepto de Romanos 6:13. And we see here a mention of Y the will of vemos God. aquí la voluntad de Dios está mencionada. So humility says, Entonces la humildad dice, Lord, I can't live the Christian Señor, life no, today. yo no puedo vivir la vida cristiana I hoy. need to depend upon Yo you necesito depender en ti. and to walk by Yo faith necesito caminar por and fe. to submit to Y necesito you someterme a ti and to your will y a tu voluntad, because it is best. porque es lo mejor. And God is pleased Y Dios es agrado with that attitude con esta of actitud humility. de humildad. Now, a third way that humility will manifest itself practically La tercera manera que la humildad puede manifestarse prácticamente is with a mental occupation of the Word es of God. con una ocupación mental con la palabra de Dios. Why is this? ¿Y por qué? Because humility says, Porque la humildad dice, I don't naturally think right. naturalmente no pienso en la manera I correcta. need God's Word to Yo teach me to necesito think la palabra God's de ways. Dios para ayudarme a pensar en la manera que Dios quiere. So what does God say in Colossians 3:16? ¿Qué dice Dios en Colosenses 3:15? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. We see that God wants His Word, the Word of Christ, to dwell in us richly. Vemos que Dios quiere que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. God wants His Word to be at home in our minds. Dios quiere que la palabra tiene su hogar en nuestras mentes. This involves paying attention to the Word of God Y por eso necesitamos prestar atención a la palabra and de Dios. applying the Word of Y God. necesitamos aplicar la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Because we admit Porque admit admitemos that I need to que- think like God wants me to think. Bueno, yo necesito pensar en la manera que Dios quiere que yo And the piense. only way to do Y la that única manera para hacer is esto by being es occupied with the Word of siendo God. ocupados con la palabra de Dios. The Lord Jesus Christ El Señor Jesucristo in John 15 verse 7 en says Juan this. 15:7 dice así. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. See, once again we're told to abide in Christ. Otra vez estamos instruidos a permanecer en Cristo. Like a branch in the vine, Con una rama en la vid we're to remain dependent on the Lord. debemos permanecer dependientes en el Señor. But also God's word is to remain Pero in us. también la palabra de Dios debe permanecer en nosotros. When it does, Cuando lo we hace, can then pray entonces podemos orar what God wants us to pray. lo que Dios quiere que nosotros We can expect answers. oremos. Y podemos esperar, anticipar respuestas a nuestras oraciones. And so as we are going through our day, Entonces, a medida que pasamos por nuestros God días, wants His word Dios quiere que su palabra to be in our thinking, sea nuestros pensamientos, to impact our que thinking, su palabra puede impactar nuestros so that pensamientos, we can see life from para God's que perspective. nosotros veamos la vida desde la perspectiva de Dios, Humbly, humildemente, depending on the Lord, dependiendo en el Señor, submitting to Him, sometiéndonos a Él, viewing others how God wants us, considerando a los demás como Dios quiere que lo hagamos, understanding what He says is right and wrong, entendiendo lo que Dios dice que es correcto y no and correcto, even relating to or ministering to others y inclusive relacionando a otras personas, in a way that God wants us. comunicando con ellos en la manera que Dios quiere que hagamos. And so, the practice of humility Entonces la práctica de humildad includes dependence upon the incluye Lord, una dependencia Daily. diaria del Señor,
attitude of submission una to the actitud de Lord, sumisión al Señor y occupation una with the Word of God. ocupación mental con la palabra de Dios. Fourthly, Cuarto, un espíritu de oración a Dios. Un espíritu de oración a Dios. by a spirit of prayer, Cuando decimos un espíritu de I do not oración, mean saying prayers, no quiero decir diciendo oraciones, but an attitude sino una actitud that is depending upon the que Lord, está dependiendo en el Señor and therefore y por lo tanto is praying to the está Lord orando al Señor about various things de ver varias cosas that are happening in your que life. están sucediendo en sus vidas. Maybe at that moment, Quizás en ese momento, or concerns you have for o others, inquietudes o preocupaciones que tienen hacia otras personas, as this is the reflection of an porque attitude, esta es una reflexión de una of actitud dependence de upon the Lord. dependencia en el Señor. and that's why in 1 Y Peter por 5, eso, verse 6, Primero de Pedro 5:6 again, dice humility again is emphasized. que la humildad está enfatizada. What does it say? Y dice así, Primero de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. We see again vemos otra vez that humility que la humildad, humbles yourself humillarnos, instead of exalting yourself, nos humilla en lugar de exaltándonos. and it involves in you casting your care upon the Lord, Involucra que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el because Señor, He cares for you. porque Él tiene cuidado de nosotros. Pride says, El orgullo dice, I can carry my own "Oh, problems. yo puedo cargar mis propios I can problemas. handle this Yo situation. puedo manejar esta situación. I can do it. Yo puedo hacerlo. Humility La says, humildad dice, I'm not sufficient. no soy suficiente. Lord, here's the Señor, problem, aquí está el problema. and I cast it upon you. Y yo voy a echarlo en ti. I rely upon you. Voy a apoyarme en ti. And God says, I like that Y attitude. Dios dice, a mí me That's gusta a esta humble actitud. attitude. Esta es una actitud humilde. For without faith, Porque it's sin impossible to fe please es Him. imposible agradar a Dios. We see the same in James Vemos chapter el 1, mismo en verse 5. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. If any of you lack wisdom, Si alguien falta sabiduría, now the idea here is that you do. la idea aquí es que todos faltamos And the context is de the trials sabiduría. of life. y el contexto es las pruebas de la vida. Many people have knowledge, but not many have wisdom. Muchas personas tienen conocimiento, pero pocos tienen sabiduría. Wisdom is insight in living. Sabiduría es conocimiento de cómo vivir. It is the ability to take truth and apply it correctly. Es la capacidad de tomar la verdad y aplicarlo en la manera correcta. The humble attitude says, Lord, La actitud humilde dice, Señor, I am in a trial, yo tengo una prueba and my attitude is upon you, y mi actitud está is relying on you. está apoyándome en ti. I am depending upon your Estoy word, dependiendo en tu palabra and I'm asking you for y te wisdom estoy pidiendo sabiduría to know how the word of God applies to my situation. para saber cómo la palabra de Dios se aplica a mi situación. This is an attitude of Esta humility es una actitud de humildad manifested through que prayer. se manifiesta a través de la oración. If we lack wisdom, Si alguien tiene falta de sabiduría, what are we to do? ¿qué hacemos? We're to ask of him. Pídala a Dios. He is the wise one. Él es el todo sabio, We are not. nosotros no. And what does he say? ¿Y qué dice él? If we ask him for wisdom, Si lo pedimos para sabiduría, he will give it to us. le será dado a He will nosotros. do it abundantly. Lo hará He will abundantemente do it without y reproach. sin reproche.
But we are to ask Him pero in faith. hemos de preguntarlo en fe. We can either be humble O podemos ser humildes or be humble. o ser humillados. We can either depend upon O ourselves podemos depender en nosotros mismos or depend on the Lord. o tener una dependencia We can en either el have an Señor. attitude of submission to Podemos tener ourselves, una actitud de sumisión a I mean, nosotros, to the Lord, al Señor, or we can submit to our own o plans. podemos someternos a nuestros propios planes. We can either be occupied with the Word of O God podemos ser ocupados con la palabra de Dios or occupied with our o own ideas. ocupados con nuestras propias ideas. We can either pray about Podemos things orar acerca de cosas en nuestras vidas or not be praying. o no orar. Either be humble O ser humildes or be humble. o ser humillados. But what about when we sin? Pero ¿qué pasa con que pecamos? And we all sin yet as Y believers. todos todavía pecamos. What is the humble way to deal with our sin? ¿Cuál es la manera humilde para tratar con nuestros In pecados? contrast to the proud way. En contraste a la manera orgullosa. The humble way is to confess your sin. La manera humilde es confesar When el it's pecado needed. cuando sea necesario, Instead of covering your en sin. lugar de ocultar o encubrir nuestros pecados. Proverbs 28 verse 13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. When it comes to our sin, Cuando tiene que ver con nuestro pecado, we can either be humble o podemos ser humildes or be humble. o ser humillados. We can either O confess confesar and admit, Lord, admitiendo, Señor, I have sinned against he you. pecado contra ti. What I thought there, Lo que yo pensé allí, or what I said, o lo que dije, or what I o did, lo que hice, or my motive o mis motivos was wrong. fueron equivocados. And when we confess Y to the cuando Lord, confesamos al Señor, we find mercy. alcanzaremos misericordia. In contrast, we can cover our sin. El contraste es que podemos encubrir nuestros We can deny it. pecados, negándolos, We can justify ourselves. justificando nuestras acciones. Pride says, I'm El not orgullo wrong. dice, yo no estoy equivocado. And when that Y happens, cuando esto suceda, we will not prosper no prosperaremos spiritually. espiritualmente. We will not grow. No creceremos. We will not be used of the Lord No vamos a ser usados del Señor. because we are out of Porque fellowship. somos fuera de comunión con Él. Pride says, I'm not wrong. El orgullo dice, yo no estoy equivocado. Humility says, La humildad dice, I am willing to take estoy correction. dispuesto a recibir corrección. If I am wrong, I will Si admit estoy it. equivocado, voy a admitirlo. Lord, thank you for showing Señor, me the truth. gracias que me ha mostrado esto. In the New Testament, En el Nuevo Testamento we have a similar verse. tenemos un versículo semejante. In 1 John chapter 1. En 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. We see here, Vemos aquí, when God points out sin in our life, cuando Dios indica que hemos pecado, we can either confess o podemos confesar, or we can cover. o podemos ocultar o encubrir. Is this word here? If we say. Oh, if we say we have no sin. Yeah. We can either, again, confess O podemos confesar, or we can deny. o podemos negar. Humility says, La humildad dice, Lord, I am wrong. Señor, estoy equivocado. And God then is faithful and just Y Dios entonces es fiel y justo to forgive us para our sins perdonar nuestros pecados and to cleanse us y limpiarnos from all de toda unrighteousness, maldad y injusticia. even the sins we're unaware. Inclusive los pecados que no sabemos. But if we say, Pero si decimos I have no sin, que no hemos pecado, I haven't sinned there, no tengo pecado No, en no. esta área, no. and we justify Y ourselves, justificamos nosotros mismos, we blame others, y culpamos a los demás, then the truth of the Word of entonces God la is verdad not in de us. la palabra de Dios no está dentro de nosotros.
Yes, and we grieve the Spirit y of God. contristamos el Espíritu de Dios. The humble way La manera humilde, when we sin cuando pecamos, is to confess es it to the Lord confesar el pecado al Señor and claim His y forgiveness. reclamar su perdón. And what is the purpose of ¿Y this cuál es el confession? propósito de esta confesión? It is again to walk in Otra vez dependence es on the Lord para caminar en dependencia en el Señor and to submit to Him y and para His will someternos al Señor y a su palabra, and get occupied with the Lord siendo ocupados con el and Señor His Word y en su palabra, as He speaks to us through a His medida Word, que Él habla a nosotros por medio de su palabra. and then we speak to Him in prayer. Y después nosotros hablamos con Él en oración. The key to the Christian life is not the confession of sin. La clave a la vida cristiana no es la confesión del pecado, It's learning to walk in dependence es upon the Lord. aprender de caminar en dependencia en el Señor. But confession of sin is Pero la necessary. confesión del pecado es necesario And God's fellowship y forgiveness la comunión con Dios y su perdón is available to us está disponible a nosotros when we do sin. cuando pecamos. So we can then go on Entonces podemos in our continuar Christian en life nuestras vidas cristianas and walk in the light as He y is in the light caminar en la luz como Él está en la and have luz fellowship y tener comunión one with another. uno con el otro. A sixth way La sexta manera that humility practically manifests que itself la humildad se manifieste is in prácticamente submission to es proper en una authority. sumisión a la autoridad apropiada. You see, humility recognizes authority La humildad reconoce la autoridad and is willing to y submit está dispuesto a someterse as unto the Lord, como hacia el Señor. as long as the authority A no ser que la autoridad doesn't ask us to do something contrary to the Word no of God. nos pida hacer algo contrario a la palabra de Dios. See, rebellion against proper authority La rebelión contra la autoridad apropiada is an expression of pride, es una expresión del orgullo, where humility expresses itself by submission pero la humildad se expresa a sí mismo con sumisión to legitimate authority. a la autoridad apropiada, We see this in legítima. 1 Peter 5. Vemos esto en 1 de Pedro 5. Primero de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, Sumisos, revestidos the word de humildad, Submissive. porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. We see here Vemos that the aquí younger que los jóvenes, is in contrast to the elder. y este es en contraste a los ancianos. Now, in this context, En este contexto, the elders refer to church leaders. los ancianos aquí se refiere a los líderes de la iglesia. We see this in chapter 5, verses 1 through 4. Vemos esto en capítulo 5 de 1 de Pedro, versículos 1 a 4. The younger Los jóvenes is referring to the congregation. hablan de la congregación The elders y los ancianos is referring to the church se leaders. refiere a los líderes de la iglesia. And what is the congregation to do to the church ¿Y leaders? qué es que la congregación o la iglesia debe hacer con los ancianos? They are to submit. Deben someterse. The word for submit in the Greek here La palabra someterse aquí en el griego is hupotasso. es hupotasso. It literally means to arrange under. Literalmente significa arreglarse debajo de algo. Respect their authority Respetar su autoridad and put yourself y under it. ponerse bajo la autoridad. It means to take a place under the authority of a functional leader. Significa tomar su propio lugar bajo la autoridad funcional de un líder. It is a command. Es un mandamiento. You are to do this. Nos
debemos hacerlo as unto the Lord, como hacia el Señor, because you have a mental porque attitude tenemos una actitud mental that respects God que respecta a Dios and respects y His plan. que respecta al plan de Dios. You see, it doesn't take the Holy Spirit to submit. No, To rebel. no toma el Espíritu Santo para rebelar. We naturally rebel Naturalmente rebelamos instead of submitting. en lugar de someternos. And so, as we think of submission Entonces, al pensar de la sumisión to a proper authority, a una autoridad apropiada, it is one of the ways es una de las maneras that humility que la humildad reflects itself. se refleja. And we will look at this more Y vamos a estudiar esto más next time la próxima vez as we que consider the truth. reunimos. Cuando consideramos Be humble la verdad de ser humilde or be humble. o ser humillados. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, thank you for your word. Pero, Padre, gracias por tu palabra. And we pray that these truths Y oramos que estas that we verdades have considered que today hemos considerado hoy might be meditated on, puedan ser algo para usar para meditar. that we might believe them, Que los creamos. and by your grace apply them Y por tu gracia que los apliquemos. because of a humble attitude Debido a de una actitud humilde. that recognizes, Que reconoce a ti. that respects your Y word, que respecta tu palabra. that appreciates your Que puede grace. apreciar tu gracia. May we learn to walk in Que dependence nosotros upon you, aprendamos a caminar en dependencia en ti. in submission to our Lord En una Jesus Christ, submisión en el Señor Jesucristo. occupied with His Ocupados word, con tu palabra. casting our cares upon you, Echando todas nuestras ansiedades en ti. and even submitting to Y proper aún authority sometiéndonos a la autoridad apropiada. as unto you. Como hacia ti. Thank you so much for Gracias Jesus Christ por Jesucristo and all that He's done y por for todo us que Él ha hecho por in nosotros. saving us, En salvándonos, keeping us safe, guardándonos salvos and now wanting to y direct our ahora life. queriendo dirigir a nuestros May He vidas. receive the Que glory Él reciba la gloria in Jesus' en name. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.